buenas noches, doctor. Muy buenas noches a todas las personas que nos ven el día de hoy. Voy Buenas noches. a esperar un momentico que se conecte la gente, doctor. Mientras tanto, bueno, quiero que me cuente un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de las orquídeas de la Alianza Condorrinca. La Alianza Condorrinca es una serie de 15 géneros de orquídeas de clima caliente, prácticamente algunas dan en frío también, hasta los 2.600 metros de altura, de bosques muy húmedos, y son plantas muy elaboradas, muy bellas, como pueden ver, por ejemplo, el condroscafe que está aquí enfrente, que es la primera de la presentación, que es un condroscafe muy bello, y todas las orquídeas de esta alianza son supremamente especiales. Desafortunadamente no tengo fotos absolutamente de todas, y algunas fotos fueron tomadas de libros porque no las tengo todas. Algunas no son colombianas y no tengo de ellas. Inclusive hay una colombiana que no tengo ninguna foto porque es una orquídea más bien escasa, pero son orquídeas muy bellas y ahora vamos a explicar cómo son, cómo funcionan y mostrar una serie de ellas. La charla puede ser muy larga porque el complejo Condorrinca, como les dije, son 15 géneros y algunos géneros son bastante largos. Entonces, cuando lleguemos a la hora me dices, paramos ahí y la semana entrante continuamos con la presentación para terminarla, porque como siempre hay bastantes preguntas sobre cultivos, sobre todos los... Entonces podemos ir hablando de toda esta parte. Me parece muy importante. ¿Cuántas personas han entrado ya? Cinco, pero por lo general se conectan entre 30 y 40 personas. Sí, sí, sí. Entonces, si quieren, mientras comenzamos, me cuenta un poquito de qué son los libros Orquídeas Tesoro de Colombia, cuántos son, qué pueden encontrar en ellos. Bueno, los libros de Orquídeas Tesoro de Colombia es una serie de libros que estoy haciendo en honor al padre Pedro Ortiz, que fue mi mentor y la persona que me enseñó esto de orquídeas cuando yo empecé a trabajar en forma con las orquídeas. Yo soy un fanático de las orquídeas desde que era niño, prácticamente a los 4 o 5 años ya yo gozaba con las orquídeas y toda la vida las he mantenido, pero solamente empecé a estudiar orquídeas más o menos desde el año 99-2000. Empecé a estudiarlas en forma. Me quedaba un poco más de tiempo con mi carrera y empecé a trabajar y estudiarlas con el padre Pedro Ortiz. Inicialmente hicimos un CD de orquídeas de Colombia que tenía más de 8.000 imágenes, las cuales eran unas 3.000 imágenes de dibujos hechos por el padre Ortiz y en cada dibujo estaba la fotografía correspondiente, de manera que llegábamos a unas 8.000 fotografías. Esto fue un CD que se hizo en el año 2007 y estuvo pues, muy bien. Estábamos haciendo con el padre Ortiz, poniendo al día un libro que él tenía de géneros. Había un libro que era de solamente géneros, se hablaba de cada género y se tenía la lista de las orquídeas que eran. El padre Ortiz murió en el año 2012 y yo quise poner en papel ese libro. Ya estuvimos, di la orden de que lo hicieran, íbamos a arrancar y eso fue un viernes en la noche. Y ese fin de semana no dormí muy bien, pensando en que yo tenía más de 500.000 fotografías de orquídeas de toda la vida y que probablemente podría ser algo mejor que solamente poner los géneros con la lista. Y entonces el lunes llamé temprano y dije que no, que paráramos eso, que iba a ser el libro completo, que iba a tener los géneros, pero que iba a tener además las fotografías que teníamos de cada una de las especies. Así que en el año 2014-15 hicimos el primer tomo, en el cual en la parte primera del libro está la parte de todo sobre ecología, qué es una orquídea, cómo funcionan, cómo son los mecanismos de reproducción, una serie que salió muy, muy interesante, y después arrancamos con los géneros y llegamos hasta la letra D. Apenas terminamos este libro, empezamos con el siguiente tomo, que lo iniciamos con una parte original de unas 9 o 10 páginas que son dedicadas a las orquídeas que fueron colocadas en estampillas colombianas. Entonces son las estampillas que en Colombia han sido dedicadas a las orquídeas. Un colega orquidiólogo muy importante de Manizales
me prestó toda su colección de fotografías, las fotografiamos, y en esta parte no solamente está la foto de la estampilla, sino está al lado la foto de la orquídea tal como es. En algunas de ellas había errores de nombre, en otras había simplemente que ha cambiado el nombre, entonces está el nombre real de todas ellas. Y después arrancamos con los géneros y llegamos en ese segundo tomo, llegamos hasta la letra HA. Entonces, el tercer tomo, arrancamos de la HA y terminamos en la letra L final, con Liroglossa, que es una orquídea muy pequeñita, una orquídea de tierra, muy poco vistosa, y esa es la última fotografía que tenemos de ese libro. Y estamos actualmente trabajando en el cuarto tomo, que es un cuarto tomo que arranca en la letra M, y tiene las más de Valias, tiene las maxilarias, que son dos géneros que tienen una gran cantidad de orquídeas en Colombia. Y arrancaremos desde allí hasta que lleguemos a las 400 páginas, ahí pararemos y seguimos. Entonces yo creo que van a salir 5 y eventualmente pueden salir 6 tomos de orquídeas. Tengo una gran cantidad de fotografías, el problema es poner el nombre a la fotografía. Cuando una orquídea no se ha identificado, se le pone nombre y hay que necesidad de descubrirla, por así decirlo, y se descubre, se pone en una revista y queda ya matriculada con ese nombre. Pero conseguir el nombre de las que ya han hecho anteriormente es bastante difícil. Los iconos anteriores que había en las épocas pasadas, desde el siglo prácticamente XVIII, cuando empezaron a clasificar las orquídeas, eran dibujos esquemáticos en tinta china. Entonces uno tiene que revisar los dibujos con las actuales y vamos poniendo el nombre de cada una. Y es una labor supremamente tediosa, supremamente complicada y demorada. Y si queremos tener un libro serio, tenemos que estar seguros de que eso es. Entonces, además, tenemos que consultarla con expertos y esa parte demora bastante. Pero estamos haciéndolo con mucho juicio y creo que llegamos a sacar los 5 o los 6 tomos y vamos a tener una obra de orquídeas de Colombia que es especial no solo para Colombia, sino para el mundo. El mundo no tiene una obra de orquídeas de Colombia. Además, la manera como la estamos haciendo la presentación, no es solamente porque ideólogos, aunque es una organización de carácter bastante científico, está muy preciso todo, es una orquídea hecha para amas de casa, para gente que quiera lucir las orquídeas de Colombia, y la mayoría de los libros, la gente que los ha conseguido, las tiene en su sala, mostrándolas, las disfruta, y todo el mundo las puede ver, porque no es un catálogo de orquídeas de Colombia, es un verdadero libro fascinante de orquídeas de Colombia. Y cuando terminemos, y si nos queda tiempo, no alcanzamos las 400 páginas, probablemente pongamos algunas de las orquídeas que hay en Colombia, que se han traído de otras partes y que se han popularizado en Colombia también y que ya están en Colombia, y probablemente pongamos algunas de ellas si nos queda espacio. Y en ese proceso estamos trabajando mucho. Fuera de eso, con la muerte del padre Ortiz, que era la persona que clasificaba las orquídeas, a mí me llama mucha gente a preguntarme cómo se llama esa planta. Entonces me volví el heredero prácticamente del padre Ortiz, y muchas de ellas son nuevas. Entonces tenemos que hacer los iconos actuales, que ya no son dibujos en tinta china, sino como lo mostré en la conferencia de orquídeas, son dibujos de orquídea desbaratada, pero con pedazos de la flor, cada una, que es mucho más diciente y mucho más fácil para clasificarla y compararla. Entonces, eso me quita mucho tiempo también para colocar las orquídeas nuevas. Hemos descubierto, yo creo que este año, hemos descrito, yo no sé cuántas, pero por lo menos unas 15 o 18 especies nuevas para Colombia y para el mundo. Aquí precisamente en esta charla, hay varias de las especies que hemos descubierto recientemente. Entonces, vamos a seguir hablando de esto, y es bien, bien interesante, y este mundo de las orquídeas es verdaderamente fascinante. Son las orquídeas que tienen más variedad de formas, de tonos, de colores, de tamaños, son muy, muy especiales. Entonces, ahí estamos. Listo, doctor. Bueno, vamos a iniciar entonces. Ya hay 2 comentarios en nuestro cajón de comentarios. El primero nos saludan desde Costa Rica.
Y Carol nos dice que le encantaría un conversatorio sobre abonos y fungicidas para las orquídeas. Ese lo han pedido harto, igual el de sustratos, doctor. Bueno, vamos a ver, voy a organizarlo porque yo no lo tengo preparado como tal. A la persona que quiera hacer esto de abonos y todo esto, hay dos libros muy importantes. El uno es de la ABO, la Asociación Bogotana de Orquideología. Lo pueden conseguir en la ABO, que es un libro sobre cómo sembrar las orquídeas y hay algo de abonos, hay algo de plagas, ahí está todo esto, está bastante interesante. Y el otro libro, que yo creo que es muy importante también, que entre otras cosas creo que vale alrededor de 50.000 pesos el libro, es un folletico ya mucho más grande de la Asociación Colombiana de Orquideología de Medellín. La colombiana es la hecha en Medellín, que fue la primera que hubo y se llama así colombiana, pero en realidad la de Antioquia. Y ella tiene uno supremamente bueno, con muchas fotos en colores, con muchos detalles y es muy bien hecho. Se consigue también en la colombiana de orquideología. Si están interesados, yo podría poner después un link para que lo puedan pedir directamente allá y de la Sociedad Colombiana de Orquideología se lo manden, o de la Sociedad Bogotana de Orquideología le manden el nuestro, que es un poco más pequeño y más barato. Dice básicamente lo mismo, pero el otro tiene más fotografías en colores y más detalles de las plantas. Yo no tengo una charla preparada como tal, pero en vista de que la han pedido varias veces, ese es otro problema que me gano encima para tratar de hacer eso y mostrar esto sobre los abonos y cómo se hace, cómo se siembra. Voy a ver cómo lo organizamos para poder hacer. Mientras tanto, simplemente hagan preguntas y yo les voy contando. Estas de la Alianza Condorrinca tienen algo especial de la siembra porque son de muy húmedas, entonces tienen algo especial que más adelante lo hablaremos. Listo, doctor. Pues ya entonces demos un inicio formal a la charla de hoy. Perfecto. Entonces, hoy vamos a hablar de orquídeas de la Alianza Condorrinca. La Alianza Condorrinca, primero el agradecimiento al padre Ortiz, que como les dije, murió en el 2012 y que fue mi mentor y fue la persona que me explicó, la persona que ya llevaba 45 años estudiando y trabajando en orquídeas y fue el experto mundial más importante de orquídeas de Colombia y orquídeas también a nivel mundial. Bien, cuando vemos el panorama del mundo completo, vemos que en los meses de diciembre, enero y febrero, toda la parte norte del hemisferio, de los hemisferios, está completamente congelada. Cuando vemos en los meses de junio, julio y agosto, vemos que la parte congelada está al sur. Prácticamente está el sur de Chile y sur de Argentina, la parte que está congelada. Lo demás es la parte central en la cual, y la parte del norte, en la cual en ese momento todavía hay clima perfectamente bueno. Nosotros en Colombia tenemos este clima durante todo el año. Nosotros no tenemos estaciones, solamente tenemos estaciones de lluvia en la estación de invierno y de verano con un poco menos de lluvia, porque también con bastante frecuencia llueve un poco en los veranos. Entonces nosotros tenemos un clima muchísimo más húmedo, tenemos una gran cantidad con la cordillera de los Andes que se parte en tres y nos forma dos lechos de ríos importantes, más la Sierra de la Macarena, la Serranía del Baudó y la Sierra Nevada de Santa Marta, nos da una gran cantidad de microclimas y por eso es que tenemos en Colombia probablemente la mayor cantidad de orquídeas del mundo, porque tenemos el mejor clima para estas especies, porque es todo el año que tenemos el clima ideal. Las orquídeas de la Alianza Condorrinca entonces se caracterizan por tener carencia de pseudobulbos. Ellas en realidad sí tienen pseudobulbos, como les voy a mostrar en la foto de la derecha. Podemos ver esta planta, que es una Hundleia Christine, que vemos que cuando se desbarata completamente la parte del bulbo, en la parte de abajo, queda un bulbito muy pequeño, que es este. Es un bulbito de 3 por 4 milímetros, pero en realidad es un pequeño pseudobulbo, ¿verdad? Que sí tienen algo. Son plantas en abanico, es decir, tienen una flor, una hoja para un lado y para el otro. La inflorescencia es axilar. En las axilas de las hojas salen las plantas y solamente sale una. Por cada axila sale una. Puede que en la misma axila más adelante vaya a volver a florecer. Eso sí puede pasar, pero no salen dos al tiempo, siempre es una. A veces aparecen
en la misma abanico aparecen 2 o 3 al tiempo, pero siempre son uniflora en cada axila. Tienen cuatro polinios que son desiguales, hay 2 más grandes, 2 más pequeños, y tienen estípite y tienen visidio. El visidio es la parte pegajosa por la cual se lo va a llevar pegado el polinizador, y el estípite es la unión entre los polinios y el visidio. En otras orquídeas es muchísimo más largo, en estas a veces prácticamente el visidio está casi pegado a los polinios en algunas especies. Bien, pertenece a la familia de las orquidáceas, a la subfamilia Lavandoidae, la alianza Chondrorhyncha y la subtribu Zygopetalina. El hábitat son bosques supremamente húmedos entre los 600 y los 2.300 metros de altura. Yo recientemente buscando una Odontoglossum encontré una a 2.600, pero fue un hallazgo aparte. Todo está clasificado como que es a los 2.300 metros, pero siempre bosques muy húmedos. Son 15 los géneros que están aquí, que son los que vamos a hablar, desde la Ackermannia hasta la Warcegzoa. Con el estudios de ADN han sacado más géneros, pero nosotros seguiremos llevando esto con este número de géneros que ven ahí. Bien, la Ackermannia, que es la primera, son plantas péndulas, como pueden ver, las salen hacia abajo, la flor es resupinada, o sea que es una flor al derecho, no es una flor al revés, y tiene el ápice truncado y apiculado, como pueden ver, y dan hasta los 1.500 metros de altura. Estas son las Ackermannias. Actualmente las llaman benzingias. Todas las Ackermannias las pasaron a benzingia. Ahora veremos las benzingias y verán que son completamente distintas. Entonces, podemos verlas aquí. Esta es la Ackermannia cornuta. Tiene un callito pequeño, como pueden ver ahí en la parte central. Otra forma de Ackermannia cornuta. La Ackermannia pallore es una ecuatoriana. Le dicen también benzingia pallore, ven que es completamente distinta. La foto es tomada de orquídeas nativas del Ecuador en el volumen primero. Y la benzingia fue hecha en honor al señor Benzing, David Benzing, por Dodson y Chase. Y las plantas son como esta, que también está en el libro de orquídeas nativas del Ecuador en el volumen primero, que ven que es completamente distinta a las otras. Es una flor que, como pueden ver, está al revés, el labelo mira hacia arriba, es una flor no resupinada. Y aquí está la otra, que es la benzingia estrada, que es completamente distinta, también de orquídeas nativas del Ecuador. Quiero que vean bien la forma de estas dos plantas para que veamos ahora lo que están llamando benzingias en otras más adelante con el problema del ADN en el cual nosotros no confiamos. Tenemos aquí una bolia que son con columna ancha, como pueden ver. Tenemos la pescatoria, que la columna es más delgada. Ahora con el problema del ADN, las bolias desaparecieron y todas las llaman pescatorias. Nosotros las seguiremos llamando toda la vida bolias porque creemos que la parte taxonómica es la parte más importante. Entonces ahora, como les digo, todas son pescatorias. Bien, bolia fue hecha en honor al señor Karl Boll, botánico alemán, por el señor Reichenbach en el siglo XVIII. Y algunas son como esta, la bolia o pescatoria celestis, que se debe llamar bolia celestis. Esta es una bastante desteñida, como pueden ver, porque en realidad la mayoría de las flores son de esta forma y este color. Son colores verdaderamente hermosos. Esta es una bolia celestis de David Mansur en Manizales, que es una de las pocas plantas en Colombia que tienen más de 90 puntos en la clasificación internacional de la American Orchid Society, de manera que es una de las pocas que tienen más de 90. Esta tuvo 92 puntos. Son poquitas las plantas en el mundo que tienen 90 puntos por la calidad de la flor y de la planta. Vemos otras como estas, son muy, muy especiales. Las bolias, los callos, como los pueden ver ahí enfrente, son callos muy redondeados si los comparamos con otras que vamos a ver más adelante. Cortada de lado la flor, vemos que la parte de la columna, que es toda esa parte que ven atrás con esos pelos,
son muy peluda. El labelo es muy grueso, como pueden ver en la parte central, la parte que se ve amarilla. Y los polinios de esta que también están puestos al revés, de manera que se alcanza a ver al fondo que hay un polinio más pequeño en la parte de atrás. Se ve el conducto, se ve el oviducto perfectamente hasta llegar al ovario. Muy bien. Y tenemos otra que es la Bolea laurenciana. Esta cambia mucho tanto de forma como de color. Hay varios tonos. Unas van más hacia el azul, otras más hacia el rosado. Son muy bellas también. Son de un clima un poquitico menos caliente que el de la Bolea celestis. Cómo cambian y los colores que pueden haber. Diferentes formas, unas más rosadas, otras van más hacia el azul, como pueden ver, son prácticamente cerúleas, como pueden ver. Los callos son más prominentes, como los pueden ver allí. Otras son más claras, son bastante grandes, esta tiene 10 centímetros de ancho, como pueden ver. Y los callos arrancan en gruesos en la parte anterior y se adelgazan en la parte posterior, al punto de que llegan casi a tener filo, como pueden ver. Inclusive se marcan en la parte posterior de la columna, quedan, allá ven las rayas que están marcando porque los callos alcanzan a marcarse atrás. Esta es la Bolea laurenciana. Listo. Doctor, disculpe, ya hay preguntas. La primera pregunta es que si estas orquídeas se pueden desteñir por el sol. No, normalmente son de bastante sombra, pero ellas están bien, florecen y hasta que se empiezan a morir, una bolea bien tenida puede durar un mes o un poco más antes de dañarse y permanece todo el tiempo con el mismo color. Listo. La otra pregunta son que si las pescatorias, de qué clima son y en qué parte de Colombia las puede uno apreciar. Y qué tan difícil es su cuidado. Bueno, las boleas, estas son de bastante humedad, entonces cuando uno las tiene en el clima adecuado es muy fácil tenerlas. En clima medio cálido, la parte baja del clima medio es perfecto para tenerlas y funcionan supremamente bien todas, tanto las boleas como las pescatorias. Las pescatorias aguantan un poquito más de frío, son de un clima de los 1600 metros a los 2100 más o menos. Aguantan un poco más de frío. Las otras, las boleas, son de más calor y son todas de mucha humedad. Entonces el peligro es que si uno le quiere dar el peligro en un invernadero, la temperatura se pueden morir fácilmente porque se pudren. Ese es el problema con ellas. Pero se dan muy bien y el sitio donde se consiguen, por ejemplo, cuando hablemos de pescatoria, la vamos a ver. Estas boleas son todas de la zona entre Chocó y Antioquia, la mayoría, y en el Valle del Cauca, en la parte norte del Valle del Cauca también hay muchas, y las pescatorias hay en todos los climas de Colombia, en todos los sitios de Colombia que tengan esta temperatura. Son muy frecuentes, por ejemplo, alrededor de la represa que hay en Cali, la represa de Calima. Ahí en esta se encuentran en la base de los árboles. Estas plantas están en general sobre el piso, no, las raíces no penetran dentro de la tierra, sino en toda la sustancia que hay en descomposición en la parte de afuera. Y entonces ellas están en esta zona generalmente. Pueden también llegar a la base de los árboles, pero generalmente están en las boleas, en la parte baja de los árboles. Cuando hablemos de las otras, hay unas que están ya en la parte más alta de los árboles y en cualquier altura de los árboles, pero siempre están cercano al piso en general. Listo, doctor. La siguiente pregunta es que ¿cuál es la función ecosistemática de las orquídeas? Bueno, las orquídeas, como dijimos cuando hablamos de la conferencia de orquídeas, tienen una parte muy importante en el ecosistema y es que ellas están en la parte alta de los bosques. Cuando está la planta en la parte alta de los árboles, la planta va creciendo y puede llegar a romper la rama donde están y caer la rama y dejar un boquete, dejar un hueco en la parte alta del árbol para que la luz del sol penetre al sotobosque, en la parte baja, penetre al piso y hacer germinar, permitir así que germinen muchas de las raíces, de las semillas que están en el piso y que no puedan germinar por falta de luz. Y fuera de eso, pues ellas están en todos los bosques, en todas partes, y ayudan para la fecundación de todas las otras plantas, ayudan
polinizadores que están en ellas, necesitan polinizadores específicos y entonces de esta manera pueden movilizarse con los polinizadores, mejora la manera de distribuirse dentro del sistema. Pero una de las funciones importantes que tiene es eso, abrir rotos en el sistema para que la luz penetre al piso. Listo, doctor. También nos pregunta la última pregunta, es que ¿de qué depende la variedad de colores en la misma especie? No, no, yo creo que probablemente sea debido al sitio donde se desarrollaron, van cambiando de tonos, como las caldellas, también lo mismo. Simplemente los clones van cambiando, se van cruzando entre ellas y entre la misma especie, porque normalmente es raro que veremos cruces de especies distintas, pero normalmente se van cruzando una más roja con una un poquito más clara y van saliendo diferentes géneros y de esta manera van cambiando los colores. Probablemente algo de la temperatura y algo de la composición del sitio donde están puede llegar a cambiar y que el color sea un poco más profundo, un poco más claro, pero en general son como los hermanos, que son distintos, tienen diferentes formas en cada persona y unos tienen nariz más larga, otros más cortica, otros son más negritos, otros más blanquitos, más morenitos o más claritos o más monos. Es exactamente igual, el mismo principio. Listo, doctor. Ya no hay más preguntas, entonces puede continuar con la presentación. Hay otra bolia que es una de las más pequeñas, que es la bolia Lalindei, el doctor Lalinde de Medellín. Esta es muy bella, tiene esta forma y algunas van completamente echadas hacia atrás. Van los pétalos completamente hacia atrás como estos. Ven que los callos son los menos prominentes de todos, son bastante redondeados. Son muy poco notorios los callos. Algunas son más cerúleas y algunas van hacia la forma santina, van hacia el amarillo. Como vamos a ver, se van volviendo más claras, llegan prácticamente a ser amarillas y llegan a esta que se llama Emixanta, que en realidad es una bolia Lalindei, tiene una variedad, una cantidad de clones amarillos más frecuentes. Le dicen Emixanta, pero en realidad sigue siendo una bolia Lalindei. Los que son exactamente iguales, como esta que vemos aquí. Son variedades totalmente amarillas. En realidad es una variedad santina de las bolias. Tenemos otra que se llama ecuadorana, que es nativa, fue clasificada inicialmente en el Ecuador, pero que en el sur de Colombia la compartimos con Ecuador. Y es esta que pueden ver aquí, que es muy bella. En realidad cambia muy poco de colores. Esta es la que más parejos son los colores todas. Son todas muy similares una a otra. Alguna como esta es un poco más oscura, pero esto es raro. La mayoría son como esta, este color. Casi todas son iguales a esa. Es una bolia SP, estamos esperando que vuelva a florecer para volver a clasificarla. No sabemos qué nombre tiene. Ven que tiene unos callos que son muy irregulares, son totalmente distintos a las otras. La bolia pulvinaris. Pulvinaris también del sur del Chocó, norte del Valle del Cauca. Es muy bella, es bastante oscura, como pueden ver. Cambian muy poquito de color, son todas bastante simétricas, bastante iguales. Los callos también se adelgazan hacia la parte posterior, parecido a la laurenciana. Esta es la violácea, la más pequeña de todas, también son todas muy parecidas, de la misma forma, cambian muy poquito de color, un poquito más oscuros, un poquito más claros, también con unos callos más. Y llegamos a las chubardias. Las chubardias fueron descritas por Reichenbach, también en honor al señor Luis Atanás Chubart. Entonces le pusieron chubardia. Esta es la surinamensis, viene de la parte del llano norte, de la parte norte del llano hasta llegar prácticamente al Surinam. Por eso lo pusieron así. Ven que son bastante prominentes los callos, como pueden ver, pero es pequeñita, es una flor pequeña. Los callos, como pueden ver, son muy prominentes, pero es una plantica pequeña. Esa flor no tiene más de 3 centímetros, la pueden comparar con el dedo mío detrás,
no tiene más de 3 centímetros de ancho, pero es muy bella. Ahí la pueden ver. Esta es la heteroclita. La heteroclita la compartimos con Ecuador y con Perú. Es bastante más grande, es muy bella. Los callos también, como pueden ver, son bastante prominentes y es muy bella. Cambia muy poco de colores. Todas son así verdosas con con pintas cafés y el labelo siempre y los callos amarillos. Esta es la Chauvardia clugi, es la más pequeña de todas, es muy linda, tiene ese labelo prominente con esos filamentos en la parte superior, muy, muy bella, y es también pequeñita. Y la Chauvardiela fue puesta por Leslie Garay en Venezuela y es derivado de Chauvardia, porque tienen, en realidad no comparten mucho la forma, pero la pusieron Chauvardiela. Esta es la Chaguardila pubensis, es la más común. Como pueden ver, las escapo floral está muy pegado al medio donde cultivan. Tienen un escapo floral muy cortico y quedan todas allí. Unas son más claras, otras más oscuras, debido básicamente a la confluencia de los puntos que tienen. Si son más separados, se ven más claritas, como esta, o si son más juntos, se ven más oscuras. Pero como pueden ver, todas dan la flor está prácticamente pegada al medio de cultivo. Otra más clara porque son menos confluentes los puntos. Sí, doctor, pregunten qué cuidados específicos se deben tener en la casa cuando llega en cautiverio, que si es bueno tenerlas en materas o en piso directo. Y también escriben que está bellísima la surinamensis. Sí. Mira, el medio de cultivo en que se deben sembrar, ustedes ven que esas están sembradas tiene hojas de pino, pináculas de pino en la parte periférica para que no se salga el medio. Y puede ser cualquier cosa que se le ponga allí, no hay ningún problema. Y en los medios, el medio debe ser un medio más o menos de centímetro, cada pedacito del material de la, de la, ¿cómo se llama? De la corteza de la corteza de pino, de pino pátula. Y se le debe colocar más o menos una cuarta parte o un poco menos de pedazos cortados del mismo tamaño de una sustancia que se llama oasis. El oasis son como unos ladrillos verdes muy frágiles que ustedes los meten entre agua, se llenan de agua y les entierran las flores directamente allí para mantenerlas en floreros. Estos oasis se pueden picar en pedacitos más o menos de centímetro por centímetro cada uno y se le pueden colocar a este medio para que tengan más humedad. Esa humedad nos va a ayudar muchísimo a todas las plantas del complejo Condorrinca. Esta es la Chauvardiela chasmatoquila, que es amarilla pequeñita, es pequeñita, muy bella, muy especial. Tiene un callito pequeño, como pueden ver allí. Esta es la Chauvardiela cerulata, es una de las más grandes de las chauvardielas. Como ven, todas las plantas estas dan contra el medio, la flor sale prácticamente directa al medio. Son muy bellas, como pueden ver esta también. Tiene un callito muy pequeño atrás, más bien con quillas que otra cosa. La subcuadrata es una planta, como pueden ver, está al revés, el labelo es no resupinado. Entonces es una planta no resupinada, amarilla también, son muy lindas también y si la ponemos al derecho para ver con detalle, el labelo es muy bello con estas rayas, da un aspecto muy especial. También tiene un callito pequeño, como pueden ver ahí en la base del labelo. La Chauvardiela tigrina, esta es colombiana también, ahí en Colombia, pero nunca la hemos visto en exposición, es muy escasa y estas fotos son tomadas del libro Orquídea Nativa del Ecuador. Yo tal vez tengo una fotografía de ella, pero la tengo embolatada y nunca la puedo encontrar. El día que la encuentre la pongo.
Y entramos a las condrorrincas, las cuales le dan el nombre al complejo condrorrinca, que quiere decir de condros, cartílago y rincos pico. Ricos, pico es por el pico que ven ahí en la antera, en la columna, van a ver entonces el piquito que tiene allí, y en la parte de atrás el labelo es muy grueso y por eso tiene la consistencia de cartílago. Entonces por eso es que dicen que es condrorrinca. Inicialmente todas eran condrorrincas, de esta que estoy mostrando ahorita que está ahí, es un condroscape. Después la separaron recientemente las condrorrincas, pero es la misma característica en todas, que el labelo parece un cartílago y todas tienen un pico. Entonces vamos a ver la columna, vemos la antera y vemos el rostelo, que es lo que forma el pico, que es donde está pegado el polinio, que llega hasta allí y llega a la parte pegajosa que está ahí debajo. Entonces el rostelo es en forma de pico, por eso es que la llaman condrorrincas. Cuando las condrorrincas se cae la antera, generalmente el polinio, por peso, se cae 180 grados. Como pueden ver que los polinios están para abajo. Eso en realidad están para abajo cuando pierde la antera. Y ahí ven el pico que está pegado al polinio ya, que ese es el rostelo y que es el pico que tiene la orquídea y que la pueden ver ahí claramente. Entonces vemos el rostelo, vemos el polinio. Y ahí vemos cuando se quita el polinio, cómo queda el rostelo en su sitio ya ahí muy bien demarcado y en forma de pico. Listo, doctor. Preguntan que si la Keffersteinia entra en esta variedad. Sí, más adelante las vamos a ver. Ok. Y que si los oasis se pueden conseguir en cualquier florestería. Se consiguen, yo los he conseguido en Palo Quemado, en la plaza de Palo Quemado hay una parte ahí detrás de la plaza de Palo Quemado, dentro de la misma plaza, en la parte de atrás, que los venden por cajas o por unidades. Yo creo que en las floristerías también se pueden conseguir. Listo. Ahí vemos Ya no hay más preguntas. ¿Hay más? No, no, señor, no. Un comentario que gracias a este programa es muy útil para nuestro proyecto. Y Bien. ya. Entonces, la cavidad estigmática, el ovario. Bien. Esta es la condrorrinca Andrea. Fue colocada por el padre Pedro Ortiz en honor a la doctora Andrea Nissen, que es una de las orquidiólogas más importantes que tiene este país y que se llama la dueña con su esposo Juan Carlos Uribe, que no es pariente mío, tienen una de las producciones de orquídeas y ventas de orquídeas y jardines de orquídeas más importantes en Colombia, que está en Cali, que se llama Cali Orquídeas. Está muy bien, esto es Cali y ellas tienen, y no solamente venden esto, sino todos los tipos de plantas que haya, y además tienen un laboratorio in vitro supremamente importante para producir plantas para exportarlas a nivel mundial. Entonces, la condrorrinca ahora la ponen Euriblema Andrea. Van a ver que hay, con la misma forma, le cambian la forma, no solamente de Euriblema, sino otros que vamos a ver ahí, que son todos completamente distintos, y le ponen esto, y tienen el coraje de ponerle vencigia. Ahora van a ver. En lo bella que es, es difícil de cultivar, es de muy húmedo y de mucho calor. En Bogotá es difícil de cultivarla por eso. La condorrinca Andreta, la compartimos con el Ecuador. Andreta es por el padre Andreta en Ecuador. La compartimos con Ecuador y es muy bella, es pequeñita, muy linda. Ven el callo tan especial que tiene, ahí ven el callito, tiene una forma muy, muy especial. Esta es la condorrinca Antoni, también fue por el padre Ortiz y después la volvió a reclasificar Dressler. Es muy bella, es de la zona de Antioquia, es antioqueña. Tiene un callito un poco más puntudo, como lo pueden ver. Esta es la bicolor de Costa Rica. Un callo pequeñito también. La condrorrinca carinata. Ustedes ven que era igual a la otra, pero ahora la llaman es Ixiofora carinata. Esto es debido a que el ADN es mal hecho. Yo tengo un trabajo sobre ADN
para probar que el ADN tal como lo están haciendo sobre el protoplasma y lo deben hacer sobre el núcleo. Al hacerlo sobre el protoplasma se pueden confundir muchas plantas unas con otras, y entonces esto lo están haciendo así, principalmente en Kew, en Londres, y el doctor Chase y otra serie, hay muchos, Higgins, Chase, hay bastantes, que todos están cambiando los nombres y ponen para poner otro nombre. Esto llaman Ixiophora ahora, pero imagínense, es igual, es muy parecida a la que vimos antes, que se llamaba completamente distinto. Entonces, y fuera de eso, algunas son hasta bencingias. Entonces van a ver, entonces ahí está, la carinata, es de la zona de Antioquia también, y Santanderes. El callo es un callo redondeado, con unas moticas ahí enfrente, muy, muy, muy bello, muy especial. Doctor, nos dicen que el cultivo de Andrea se llama orquídeas del valle. Orquídea del Valle, o sí, perdón, dije caleorquídea, tiene toda la razón. Se llama orquídea del Valle o orquivalle, cualquiera de las dos. Sí, y también nos preguntan, pues ya habíamos hablado de esto, pero ¿por qué y quién se encarga de reclasificar a las orquídeas? No, en este momento hay muchas personas en Colombia dedicadas a eso, pero en realidad los que más hemos producido en estos días hemos sido el doctor Sauleda y yo. Por ejemplo, esta se llama Chondronica chocoensis. La encontramos en el Chocó, en la parte media del Chocó, y la pusimos Uribe Vélez Sauleda por Chondronica chocoensis, y los autores somos el doctor Uribe, yo y el doctor Sauleda. Entonces, esta es una de las que encontramos, que fue publicada este año. Ahí la pueden ver, tiene un callo mucho más ancho que las otras, pero ven que la forma es muy similar a todas las demás. En realidad no hay ninguna razón para que cambien todo eso. No hay ninguna razón para que se cambie todo eso. Vean, la de lado es muy parecida a todas. Esta es un poco más abierta que las demás. Esta es la Chondronica andresi, también de Costa Rica, muy bella. Un callo pequeño. Foto es muy vieja. Esta es la lendiana, que ahora le dicen estenotila. Mira que en el solo esta ya llevamos 3 géneros nuevos, cosa que es absurda porque la planta es muy parecida a todas y se debe guiar es por la taxonomía de las orquídeas, no por el ADN, porque el ADN está mal hecho. Esta le llama Chondrorinca lendiana, es muy bella, es amarilla, tiene un callito pequeño también con dos puntas, ahí lo pueden ver. Listo. Y esta es la Chondrorinca mansuri, fue escrita por el doctor Mansur en Manizales, es de la zona de Santander, está en Santander y va prácticamente hasta que llega a Caldas. Es muy bella también, fue clasificada por el padre Ortiz. Doctor, preguntan específicamente que bajo qué temperatura se cultivan. Y también nos dicen un comentario que los oasis especiales se consiguen en los almacenes 3R y que ahí frente a las plazas de mercado de las ferias hay uno. Ah, buenísimo. Sí, yo los he comprado en la plaza de mercado de Palo Quemado, pero allá hay, pero magnífico eso. Me imagino que hay muchos sitios donde los venden. Bien, esta es la Chondrorinca mansuri del padre Ortiz. En realidad no hay muchas plantas, no se han vuelto a encontrar muchas, no es muy abundante, pero es muy, muy bella, como pueden ver. Esta fue la foto original con que se clasificó la planta. Y preguntaban que cómo se hacen para clasificarla. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Alguna pregunta de clasificación hubo? ¿Que cómo se clasificaban o quién las clasificaba? Cuando se encuentra que es una especie nueva y es una persona estudiosa, se da cuenta que es nueva, entonces la investiga, la estudia. Si ve que no está descrita después de estudiar mucho rato en todos los iconos y revisar todos los iconos, consultar con muchas personas muchas veces, se llega a la conclusión que es nueva y entonces se publica en una revista que debe ser indexada. En Colombia hay 2 revistas indexadas. Una es la revista de la Asociación Colombiana de Orquideología, y en esta se han publicado la gran mayoría de las orquídeas colombianas. Hoy en día, con la era digital, hay una revista digital indexada que es del doctor Sauleda, que se llama Orquis, no recuerdo en este momento el nombre completo, pero Orquis, no recuerdo el nombre, pero lo puedo dar más adelante. Estamos publicando todo esto. Tiene la ventaja de que simplemente
Una vez que está listo el trabajo, se pone un clic en el computador y quedó publicada. Esa es una ventaja muy grande y hoy en día se está haciendo la gran mayoría a través de esto. Y después la pasamos a la revista colombiana de arqueología, donde la vuelven a publicar ya en forma impresa. Este es el callo de la Mansuri, la condorrinca picta, muy bella. Esta va hasta el Ecuador, estas son solamente Panamá, Colombia, Ecuador y creo que llega hasta Costa Rica. Esta es la condorrinca reichenbachiana. Miren, aquí es muy parecida a todas y sin embargo tienen el coraje de poner la bencingia. No se parece absolutamente en nada, ni la planta, ni la flor, ni nada. Eso es por un ADN mal hecho que le pusieron esos nombres. Ahí están los callos. Tenemos estas otras SP, la bolesi y la maculata. Son dos especies más bien raras. Esta centana orquídea nativa de Colombia, en volumen 5, son distintas. Bueno, y llegamos a Condroscape. Entonces, recientemente de las condrorrincas separaron los Condroscape. La misma razón, el pico, como lo pueden ver a la izquierda, y la parte que es como un cartílago, que es la parte que tengo entre mis dedos a la derecha, que en las Condroscape tienen como una forma de bote, quitándole el borde de todo el labelo, la parte blanda del labelo queda como un canoita, como un botecito. Por eso la pusieron Condroscape, porque scafe quiere decir bote. Listo. Doctor, disculpe que no respondimos la pregunta del clima, de qué especies se pueden cultivar en el clima caliente, caliente. El caliente, caliente, hay varias, por ejemplo, la andreta la pueden publicar en caliente, caliente, la Bolia celestis también la pueden poner en caliente, caliente, pero aguanta hasta más frío, aguanta hasta clima medio sin llegar a los 2000 metros. Estas condrorrincas como esta que estamos viendo acá se dan muy bien en Bogotá en invernadero y se dan muy bien en un clima, por ejemplo, como Fusa. Es perfecto para ellas. Un clima como Fusagasugá. Fusa es un poco seco, entonces hay que mantenerlas muy húmedas, regarlas todos los días, tenerlas, como tiene que estar muy aireado el medio para que no se vayan a podrir, entonces tienen que poner más bien en canasta. Hay unas canastas plásticas muy adecuadas para ella, que son canastas pequeñitas que se ponen allí. Aquí podemos ver muy claramente en la foto de la derecha porque es que es el cartílago, el condroscafe, el condro, es que ven el corte que quedan como cartílagos ahí en esa zona, en la zona dura del labelo. Bien, esta es la amabilis, la más común de todas, muy bella. Si la vemos por delante, vemos que tiene un par de callitos en la punta y se va con un par de quillas que van hasta atrás. Esta es la amabilis, es la más frecuente, la más conocida. Las flores, una vez que abren, pueden durar unos 15 días florecidos y empiezan a deteriorarse, principalmente por las fimbrias. Como ven, son muy fimbriadas, tanto en los pétalos como en el labelo. Entonces estas fimbrias se van deteriorando, se van secando, se van volviendo un poco más feas, pero en realidad la planta es verdaderamente espectacular. Ven ahí los callitos en la parte que van sigue como una quilla hacia atrás, que van hacia, puro hacia atrás y llegan hasta puro atrás. Ahí la pueden ver también ya arrancado el labelo, ven que va hasta atrás. La quillita llega hasta atrás, arranca como una puntica y va hasta atrás. El pico es característico del Condroscapia amabilis, pueden verlo allí. Esta es la flaveola, es la que menos fimbriada es de todas. El labelo es bastante plano y bastante, así como lo pueden ver allí, no es tan severo como el otro. Los callos están centrados en la parte de atrás, tienen una prominencia en la parte central y se van hacia los lados, dirigen rápidamente hacia los lados y no llegan hasta atrás. Esta es la flaveola. El pico es un poco distinto al otro, es más larguito y las partes laterales del pico, alrededor del pico, son distintas, como pueden ver. Esta es la Chestertoni, que es la más fimbriada de todas. El labelo lo mismo, se va hacia los lados, es mucho menos, pero va mucho menos hacia el lado que los demás.
pero es totalmente fimbriado en comparación con la anterior. Y pues, muchas veces el labelo se dobla hacia atrás en esta forma, así como lo pueden ver. Ven también los callos en la parte central que van hacia la parte lateral del centro, hacia la periferia rápidamente, sin llegar hasta atrás. Ahí pueden ver los callos. El pico también es largo y ven que las partes laterales del pico en el rostelo son un poco distintas. Esta forma es característica de cada una de ellas. Y esta es la otra, que es la escobariana, del doctor Escobar en Medellín. La diferencia es que los callos van hacia arriba, como pueden ver allí. Van muy prolongados hacia adelante y hacia arriba. Algunas veces no se paran tanto como como se ve en la foto, pero van bastante hacia adelante. Son muy separados como el otro. No es una prominencia, sino es verdaderamente largo el callo. Ahí los pueden ver. Son verdaderamente largos los callos. También van hacia el lado. La única que termina hacia atrás es la amabilis. En los callos. Algunos son no solamente hacia adelante, sino hacia arriba. La mayoría, entre otras cosas. Lo mismo, el rostelo es distinto y la parte de atrás del rostelo es completamente distinta. Entramos a los cocleantes, quiere decir de cóclea, concha y antos flor, flores en forma de concha. Tenemos uno en Colombia nomás, que es que cocleantes flaveliformis, como este que ven allí, que es verdaderamente espectacular. El callo es gigantesco, es un callo en herradura, lo pueden ver allá atrás, muy bien, muy prominente, muy bello. Veanlo, ahí está, en toda su magnitud. Cocleantes flaveliformes, clima caliente, bastante caliente y muy húmedo. Este es Cocleantes aromática. Yo no le he sentido olor nunca, no es colombiana. Esta es de sur de México, Costa Rica y yo creo que llega hasta el norte de Panamá. Pueden verla, los Listo. callos. Disculpe, doctor. Hay unas preguntas y es que ¿cómo se puede crear un entorno húmedo para las orquídeas sin necesidad de crear un invernadero? Y que si de las que está mostrando en este momento hay alguna que se puede tener en Bogotá. Todas estas han sido cultivadas en Bogotá, en mi invernadero. Pero tiene que tener un ambiente húmedo, es un invernadero cerrado, tiene que tener muy buena ventilación. El problema es que la humedad y la ventilación son muy complicadas, porque si uno ventila bien, pues se seca. Entonces ese es el problema. El clima, el ambiente húmedo se le puede dar con el oasis a la raíz. Y desafortunadamente tiene que ser un invernadero. En los otros sitios, en climas húmedos, hay mucha cantidad de bosques colombianos, que es el bosque húmedo tropical. En estos bosques son perfectos para darle cuando son en clima húmedo. En Fusa, por ejemplo, habría que regarlas mucho, regarlas básicamente sin mojar la flor. La flor no se debe mojar porque la flor cuando se moja le da con mucha frecuencia esos puntos negros que son debidos a botritis, donde queda la gota de agua. Hay que tratar de que no se mojen. Es difícil dar el clima húmedo en el ambiente suelto, afuera, si no es el ambiente totalmente húmedo. Listo, doctor. Preguntan, veo que hay materas de malla plástica. ¿Qué diferencia hay entre las materas transparentes o las negras? Lo que pasa es que las orquídeas pueden producir clorofila a través de las raíces, de la punta de la raíz. Entonces, por eso las ponen transparentes en contra de las negras. Básicamente son iguales, pero las transparentes, por un lado, son más delgadas, pero es cosa de fabricación, no tiene nada que ver. Entonces pesan menos y son más baratas, y que tal vez por eso es que siembran mucho en eso. Pero no habría problema en ponerlas. Pero las otras son unas verdaderas, son como una malla plástica, no malla, es bastante grueso el espacio entre cada una, y estas permiten que haya mucha ventilación, que el aire circule dentro de las raíces, a diferencia de que estén totalmente tapadas. El peligro de totalmente tapadas por estas plantas es que si las tenemos en invernadero se pueden podrir muy fácilmente. Entonces es mejor tenerlas en canasta en invernadero. La canasta metálica tiene el problema que se oxida muchísimo. En 2 años la canasta está desfondada. Yo tengo el problema que ahorita que sembré muchas
que estaban ya muy grandes, no me cabían en las canastas plásticas comunes y corrientes, y las puse en canasta metálica y yo voy a tener que cambiar las canastas y tienen menos de 2 años de sembradas. Están prácticamente acabadas, entonces eso es un problema. Eso es un problema. Listo, doctor. Nos preguntan también que por qué razón se pueden caer las flores de una phalaenopsis que lleva poco tiempo abierta. Generalmente es falta de abono o le faltó agua en un momento dado. Y la phalaenopsis, como he dicho siempre, sobre todo las orquídeas, entre más florezcan, más abono necesitan. Si uno le pone mucho abono, las quema. Entonces, por eso es ideal es poner eh, una vez a la semana un abono foliar que impregne completamente la planta a una concentración de 1 por 1000, o sea, 1 centímetro, de 1 gramo por cada litro de agua, y fumigar la planta con esto, o regarla con eso, también puede ser, y regar la raíz, empapar la raíz, si no tienen sino poquitas, la pueden sumergir entre un balde que tenga esta cantidad para que se impregne bien, una vez a la semana. Y Listo. generalmente se caen es por eso. Doctor, nos preguntan también que hoy salió una noticia que descubrieron 5 nuevas especies de orquídeas en el Putumayo, que si sabe algo de estas especies. No, no he oído nada, no sé nada, pero es posible que sí. Yo del Putumayo tenemos una recién descubierta muy importante, que es un género nuevo para Colombia, que no se encontraba sino en Venezuela y en Ecuador. Sí, en Venezuela y en Ecuador, la venezuelensis y la peruensis, peruvianos, y ahora la tenemos colombianensis, que es un género que se llama Pargaciela. Es muy interesante, es una planta muy bella, está en el Putumayo, en la parte muy fría, está en el páramo ahí cerca de Mocoa. Muy Listo. bella. Otra pregunta. A mi Cymbidium se le caen los capullos. ¿Qué puede estar pasando? Lo mismo, generalmente puede ser falta de abono. Ahora hay que ver si son caídos o que lo mordió algo, ¿no? Los grillos les fascinan los cogollos de las flores. Las flores tiernas les fascinan a los grillos y muchas veces los cortan y los tumban y parece que se hubiera caído, que lo cortó el grillo en la base de la flor, la corta y se cae. Y muchas son cortadas. Yo tengo ese problema en el bosque que cultivamos todo en el bosque, no estamos fumigando porque si fumigamos matamos todos los polinizadores, entonces solamente fumigamos con cosas que son totalmente orgánicas y con mucha frecuencia se comen las flores así de esta forma, encuentran la flor caída y fue que le comieron la base de la flor un grillo. Listo, doctor. Preguntan que cómo se puede tener un invernadero óptimo y qué características debe tener en Anolaima. Bueno, Anolaima es un clima que es ligeramente húmedo, allá no necesitan tener un invernadero sino con sarán para este tipo de plantas, no necesitan tener invernadero para aumentar la temperatura, porque además Anolaima es bastante caliente. Yo creo que en Anolaima te pueden dar todos estos que estemos mostrando aquí, te pueden dar muy bien en Anolaima, cubierto por un sarán por ahí del 50, 60 máximo, y va a funcionar muy bien. No hay necesidad de ponerle paredes ni nada, y está muy bien ventilado y está húmedo. Listo. Preguntan que qué abono se recomienda para Malvalias de bosque submarino, subandino. Las mardevalias, los abonos foliares diluidos es el ideal para hacer todo este tipo de abonos. El abono de piso, de piso para mardevalias, hay que usarlo con mucha sensatez y que no sea demasiado. Muy fácilmente se pasan y se quema la planta, inclusive con los abonos que son de largo plazo, los que se demoran 9 meses. Por ejemplo, los que se demoran 4 meses, los que le decía que se llaman osmocote, o hay otro, el alemán tiene otro nombre parecido, también termina en cote. Estos abonos son de largo plazo. Los que se dan para corto plazo, si ponen mucha cantidad, pueden quemar la planta. Es mejor poner solamente los de largo plazo, que son los de fluorescencia. Tienen menos nitrógeno, eh, pueden florecer más, pero tienen menos riesgo de quemarlas. Pero hay que tener cuidado con las mandibolias, se queman muy fácil, muy fácil. Listo, doctor. El último comentario que hay es con relación a uno que hablamos ahorita de que las orquídeas que han descubierto hace poco, y es que en agosto salió la noticia de que en Puracé se descubrieron unas lempantes jucas y Sí, lepantes coconuco.
Sí, el Lepantes coconuco lo tengo yo lo había traído de allá de esa zona. Yo estuve por allá en esa zona y traje el Lepantes de allá. Y la presidenta estaba pensando en describirlo cuando me lo describieron antes. Estos son de esa zona. Yo tengo una platica de estos, son bellísimas. Inclusive tengo tres clones, hay amarillo, un poco más hacia el rosado y un poco más hacia el verde. Y son bellas, el coconuco, exactamente. Esos son recientemente descubiertos allá, pero también se han descubierto otros recientemente lepantes. Eh, los lepantes los estudian mucho el doctor Vieira, Juan Sebastián Vieira, y el doctor Moreno, no recuerdo el nombre del doctor Moreno, y ellos han descubierto mucho, prácticamente varias veces al año describen unos. Son los especialistas en lepantes que tenemos en Colombia. Sí, es roto de Putumayo, sí los conozco y como digo, yo tengo coconucos en la finca, se dan divinamente bien, es muy bella la plántica. Bien, este otro cocleante es cándida. ¿Por qué se llama cándida? Porque tiene todo expuesto sus órganos a la vista. Entonces, por eso es que le dicen cándida. Tiene un callo muy especial, como lo pueden ver, y un color muy, muy especial. El callo. La Dodsonia fue puesto el género en honor al doctor Dodson por Ackerman. Y resulta que lo único que queda en el mundo de estas planticas es ese par de dibujos que están en orquídeas nativas del Ecuador. El bosque donde las encontraron lo tumbaron y desaparecieron antes de ser casi clasificadas. Eso desafortunadamente le está pasando a muchas orquídeas que han tumbado el bosque y muchas veces no están sino allí, no volvieron a aparecer en ninguna parte y desaparecieron. Como ver, eran orquídeas pequeñas, máximo 4 centímetros del tamaño de la flor, por lo que vemos en el dibujo que tienen allí, y lo único que queda son este par de dibujos. Es una lástima, Sí. no hay más. Bueno, doctor, ya completamos una hora. Usted me dijo que le avisara la hora. No sé si la dividimos para que haya segunda parte o si seguimos avanzando, si quedan poquitas. Usted cree, no, quedan muchas todavía, quedan muchas, muchas, muchas. Si Ah, quieres, no. podemos parar allí, y si quieres, y para que haya más preguntas y más comentarios y más cosas, y después en la semana entrante seguimos aquí para adelante. Listo, sí, doctor, perfecto. Entonces toca acordar, disculpe, para acordarnos, ¿en qué diapositiva quedamos? No, en la Jovenela. Jovenela, listo. Yo me recuerdo, la Jovenela no hay en Colombia, son brasileras todas, no hay, si no es un dibujo, no tengo mayor foto de las Jovenelas, pero es interesante y podemos parar allí y para que la gente, si alguna persona no ha entrado, las 4 o 5 primeras diapositivas las volvemos a poner para que la gente entienda de qué estamos hablando. Listo, perfecto, doctor. Sí, porque hay más preguntas en los comentarios. Sí, sí, entonces dediquémonos a hablar entonces y terminemos aquí por ahora entonces. Listo, perfecto. Nos preguntan que si la tiamina sirve como abono de bajo impacto. Sí, la tiamina hay que darla muy bien disuelta también porque puede quemar la planta, pero definitivamente ayuda a no sé si sea un abono o un estimulante o qué, porque en realidad pues no es un abono, pero sí ayuda al crecimiento de las orquídeas. Listo, doctor. Preguntan que qué se necesita para tener un semillero de orquídeas. Espera, un semillero de orquídeas en un lugar con clima de 24 grados. Bien, esa parte es mucho más complicada. Ustedes recuerdan cuando dimos la conferencia de las orquídeas, que las orquídeas cuando se fecundan forman un fruto y ese fruto está lleno de un polvito, básicamente, que es casi un polvo impalpable, el cual puede llegar a tener 40 millones de semillas, como las catacinias, los catacectinias, el catacetum. Puede una semilla grande de catacetum tener 40 millones de orquídeas, pero de estas, si muchos llegan a la madurez en catacetum de ese tamaño, probablemente de 40 millones pueden salir 10 o 15 orquídeas. Se dice que ninguna de las orquídeas de una semilla grande con millones de orquídeas salen más de 8 o 10 matas. Entonces, para hacer el cultivo, tiene que ser un cultivo in vitro. Es un cultivo de laboratorio muy sofisticado. Necesita básicamente una cámara de aire laminar para evitar la contaminación.
se requiere un medio de cultivo que se consigue muy fácilmente. Aquí hay un señor que se llama Rafael de Biopruebas. Biopruebas se llama así y él vende los químicos y uno simplemente los prepara. Hay que esterilizarlos en un autoclave, hay que abrirlos en la cámara de aire laminar, se siembran inicialmente las semillas nacen y cuando ya están los protocormos, que son unas bolitas que se forman, se trasplantan para otro medio donde se dejan hasta que tengan un tamaño suficientemente grande para poderlo sacar, más o menos unos 5 o 6 centímetros. Entonces ahí ya prácticamente está empezando a formar el pseudobulbo y lo sacamos a una cosa que se llama endurecimiento. Ese proceso de endurecimiento es el más duro de todos y es el que más orquídeas se mueren. Si el medio de cultivo tiene básicamente agar-agar, que es una gelatina que simplemente sirve de soporte para que las plantas crezcan allí, tiene azúcar, 20 gramos, y tiene una serie de sales, muchas sales de diferentes clases. Cada medio tiene sus sales un poco distintas y estas sales son estimulantes para que las plantas crezcan. Tiene además cáscara o plátano completo de plátano biche. El plátano biche tiene una cantidad de hormonas que ayudan al crecimiento y el desarrollo de las semillas y ayudan un poco al desarrollo de las plantas. También se puede utilizar para esto también manzanas verdes. Y una cosa que se utiliza muchísimo es agua de coco. Como parte del agua, que eso se prepara en 1 litro, generalmente vienen frasquitos por litro, parte de esa agua se le pone con agua de coco. Y esto estimula también el nacimiento de las plantas porque tiene una cantidad de hormonas en su interior que ayudan a que las plantas crezcan. Y esto es fundamental. Entonces tienen que tener eso, tienen que darle 16 horas de luz, o sea que tienen que prender una lámpara que dura 4 a 5 horas después de que ya está tarde el día para que pueda dar las 16 horas plenas de luz. O sea que yo, por ejemplo, las lámparas mías prenden a las 5:30 de la tarde cuando ya hay poca luz y se van hasta las 11 de la noche para que en la noche se apaga, eso se apaga automáticamente. Entonces es un proceso muy, muy sofisticado que no se lo recomiendo. Si tienen una semilla, la pueden espolvorear alrededor de la planta y ocasionalmente puede llegar a ver que están saliendo las plantitas allí, nacen alrededor. Y eso puede ser en cualquier clima, en cualquier parte. Pero la parte de cultivo in vitro es supremamente sofisticada. Si quieren, yo les hago unas fotos y hacemos algo del cultivo in vitro para que vean cómo es eso, que es bastante, bastante sofisticado y complicado. Eso no se lo recomiendo porque además es muy engorroso y una vez que uno arranca es muy esclavizante. Cuando la planta nació, si usted se pasa de sacarla, se le empieza a desarrollar dentro del mismo medio y ya es un problema sacarla, se enredan las raíces, se rompen. Es un proceso bien, bien, bien complicado. No lo recomiendo para empezar, a no ser que quieran hacerlo ya en forma prácticamente industrial. El cultivo que estoy haciendo yo es básicamente para repoblar bosques de algunas especies que están en franca vía de extinción. Estamos cultivándolas para volverlas a llevar al bosque. Listo, doctor. Sigamos con otra pregunta. En el Valle de Sibundoy tiene amplia variedad de especies pertenecientes al género Stelis. ¿Qué documentos de taxonomía me recomienda para su identificación? Uy, 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 si él averigua algo que me lo diga también. El Valle de Sibundoy es uno de los sitios más prolíficos en géneros y en especies a nivel mundial. No es solamente Colombia, es a nivel mundial. De los 2 sitios en Colombia que más orquídeas puede haber es allí en el Valle de Sibundoy. Es algo espectacular lo que hay. Yo no, el día que fue el padre Ortiz, yo lamentablemente no pude ir, tengo buenos amigos allá, pero no pude ir y quiero ir porque hay una cosa espectacular. Allá están los estelis. Los estelis es una de las variedades de pleurotalidíneas. Hay más o menos unas 1.200 especies en el mundo y es muy difícil de clasificar. Desafortunadamente no hay sino un solo libro
de especies no hay ningún especialista que yo sepa que se haya dedicado a los estelis. Hay un doctor Duque en la Sociedad Colombiana de Orquidología que se dedicó a los estelis y tiene un libro. Y en realidad ese es lo más importante que puede haber, es eso. Ese libro, yo creo que todavía pueden quedar algunos en la Sociedad Colombiana de Orquidología. Es un libro que tiene una cantidad de dibujos, los esquemas, los iconos son supremamente buenos como iconos, pero las fotos, cuando murió el doctor Duque, que murió ya hace muchos años, no tenía muy buena cámara y las fotos son muy, muy, muy precarias, las fotos que tiene el libro, pero los dibujos son bastante buenos. Lo que pasa es que uno mira un estelis con otro y son prácticamente todos iguales, las variaciones que hay son pequeñísimas. Pero sí, el libro del doctor Duque es la más importante que hay. Yo lo tengo por aquí, a ver si lo encuentro rápidamente. No sé si lo tengo en la finca o está aquí. No lo veo por aquí. Para mostrárselo, se lo mostramos ahí en el... No veo rápidamente, si no lo veo. Yo tengo mucho libro, pero bueno. Aquí está. Si quieres, lo pongo aquí, no sé si lo vean ahí. Espera que se quitó la presentación. Sí, quita la presentación y ahí lo pueden ver. Me pongo... Espera un segundito que me puse grande fue a mí. Listo, doctor, ya. Ahí apareció porque yo sigo aquí con ella. Espérate, yo le pongo aquí Escape para salir a ver. Y la cerramos. Ahí está el libro, este es el libro. Pero como pueden ver, el libro tiene unas descripciones muy buenas de cada especie. Ahí están, pueden ver la descripción de cada una con los detalles. Y en todas las páginas están todas. Hay mucha orquídea, mucha. Pero como ven, son todas muy parecidas. Uno las mira, uno cree que son distintas. Y cuando las va a ver, están de iguales todas, son muy parecidas todas. Y las fotografías que están por aquí. Al final, sí, creo que las vi. Aquí están. Las fotografías, la gran mayoría son muy pobres. Mira. Son fotos muy, muy deficientes. Y no son muchas, no son todas tampoco, son poquitas. Son poquitas, mira. Algunas son muy peludas como esta y entonces son más fáciles de practicar que las otras. Ok. Ese es el Eublepharis, pero por ejemplo todos estos son Eublepharis. Están florecidos ahora, entre otras cosas, en este momento. Miren, ahí están. Entonces el libro es muy pobre en fotografías, es un catálogo más que otra cosa, pero los dibujos son bastante buenos. Lo que pasa es que es muy engorroso ponerse a estudiar esto. Miren cada florecita como es. Ahí está el dibujo hecho por el doctor Duque, muy bueno. Él murió hace unos años y como le digo, en esa época la fotografía no estaba todavía tan avanzada como está ahora para poder hacer las fotos de la calidad que tenemos hoy en día. Pero este es el nombre del libro. Listo, doctor. Doctor, perdón, hay varias preguntas, entonces las voy a ir leyendo. Sí. Preguntan que si usted hace visitas a bosques para identificar una cantidad de orquídeas. Me gustaría, si es cerquita y es seguro, se puede ir. Me parece muy bien y vamos. Listo. La siguiente pregunta es, ¿la Cochleates amazónicas la cultivan? ¿Cómo la cultivan? Sí, la Cochleates ahora se llama Barcivirsela, antes era Cochleates amazónica. Ahora la separaron y la pusieron Barcivirsela amazónica. Es una que cultivan y se ponen muchos híbridos de ella, hay muchos híbridos sacados con ella. Es muy bella, es muy grande, es una de las más grandes
Es muy bella, es de clima bastante caliente, se da muy bien y en clima caliente húmedo lo pueden hacer muy fácil. Esa vamos a hablar más adelante cuando hablemos. La última, la Barcivircela. Sí, doctor, también preguntan que otra vez que si podemos hacer una charla de sustratos y cuidados para abonar. Y sí, pues ya habíamos hablado al principio de esto, porque si nos la piden mucho, entonces próximamente la vamos a realizar. Vamos a prepararla para que quede una cosa bonita, no quede una cosa muy ladrilluda. En el computador. Sí, y nos preguntan que cómo se puede reproducir una banda. Las bandas que tienen crecimiento monopodial. Ellas crecen y crecen y crecen y no echan hijos. Ese es el problema, es raro que echen hijos. Normalmente cuando tienen una herida puede echar un hijo por el lado y a veces pueden salir así. Las bandas se pueden cultivar sin sustrato, simplemente amarradas, colgadas, van echando las raíces y van teniéndolas allá amarraditas y colgadas y darle forma para que vayan teniéndolas y van amarrándolas y van saliendo. Y las bandas, pero en realidad sacarla por hijos tiene que ser, generalmente se hace es por semilla o por meristemos, que es otra manera de sacar las plantas. Meristemo es un sistema mucho más sofisticado. En la base de cada hoja hay un meristemo. El meristemo es una estructura más o menos de 1 milímetro. Entonces, con microscopio se busca la estructura, se diseca, se esteriliza y se siembra en un medio de cultivo especial que va a formar una especie de protocormo parecido al que producen las orquídeas cuando están naciendo. Se forma como un cubo, empiezan a crecer, a crecer, a crecer y se agrandan. Cuando ya están más o menos de este tamaño, lo pueden partir en pedacitos y cada uno lo vuelven a sembrar y vuelve cada uno a volver a crecer. Entonces las pueden partir en forma indefinida y por esto pueden sacar infinidad de plantas. Y este es uno de los sistemas a nivel mundial que tienen para reproducir en gran cantidad, sobre todo los híbridos. Entonces, de esta manera los pueden reproducir. Pero la banda, el peligro es que la pueden cortar y puede no retoñar y entonces simplemente sigue saliendo la parte monopodial y de abajo se acaba. Pero las bandas en general tienen ese problema porque no echan hijos. Ocasionalmente echan hijos en forma espontánea y ahí le pueden partir y va a tener otra, pero si la cortan por mitad para que vuelva a echar hijos, ocasionalmente los echa, pero si no los echa, simplemente sigue la misma mata creciendo en la parte de arriba. Listo, doctor. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el medio óptimo para las pescatorias? Las pescatorias, yo creo que primero el pino pátula más o menos de 1 centímetro, eso creo que es como número 10, me parece que es que lo llaman, creo que es cada uno más o menos de 1 centímetro cada pedacito. Se puede poner la mitad de esto, se puede poner una cuarta parte de carbón de palo del mismo tamaño, picado al mismo tamaño, revuelto con ella, para que tenga más ventilación, ayude a la ventilación, y se le puede poner oasis, la otra cuarta parte, de también cortados en pedacitos de 10 centímetros, en una canasta. Yo no les recomiendo que la siembren mucho si el sitio es muy húmedo, la siembran, la pueden matar si la siembran en matera. Es mejor sembrarla en canasta que tenga los huecos grandes. Las canastas son importantes ahí, se ven las canastas y ahí están y eso se consiguen en todos los sitios donde hay orquídeas, en todas las sociedades de orquídeas, en la agua, por ejemplo, se consiguen canastas desde cuadradas de este tamaño, como las que venden los champiñones y las cosas. Esas canasticas en que vienen los champiñones pueden utilizarse para orquídeas. Son muy, muy utilizadas para orquídeas. Y vienen también hechas específicamente ya, una marca que se llama Dines, produce las canasticas así en forma, como una materita, pero en forma de canasta con unos huecos bastante grandes. Cada huequito es más o menos así de grande. Y esos son canastas. Y viene otro también más grande, que es como una bateíta así de grande, que de unos 25 o 30 centímetros, es la más grande que hay de canastas. Y las otras son ya en canasta de alambre, que como les digo es una tragedia porque no duran nada. Listo, doctor. Pregunta que si conoce algún libro o documento que registre usos diferentes al ornamental de orquídeas en Colombia. ¿Cómo le pregunta? ¿Un libro que qué? Que registre usos diferentes al ornamental de orquídeas en Colombia.
No, las señoras de las sociedades de horticultura tienen muchos eh, libros, pero son de este tipo, no son de cultivo ni nada, sino son de preparar arreglos florales con orquídeas, que hay muchísimos, y eso sí hay muchos. Hay otros libros de orquídeas que no tienen nada que ver con orquídeas, que son, por ejemplo, como este, que son 2 tomos de Rudolf Jenny. Son 2 tomos, que es básicamente las relaciones entre el hombre y las orquídeas, con toda esta serie de dibujos. Es básicamente una historia de las orquídeas, de todas las plantas que había de esas épocas, los diferentes autores, todo esto. Es más bien una historia de la orquideología que otra cosa. Son muy interesantes. Se llama El hombre y las orquídeas. Estos son 2 tomos. El segundo tomo fue salió en el año 17, creo que ya no van a salir más. Es muy interesante, de Rudolf Jenny, que Jenny es uno de los especialistas en orquídeas de los géneros de las... tiene mucho que ver con las julletias, tiene mucho que ver con las comparetias algo, pero sobre todo con las julletias y con las estanjopinias, dobles estanjopias. Listo, doctor. Preguntan por el cuarto tomo. Que cómo va el cuarto tomo de libros y que para cuándo está pensado el lanzamiento. El cuarto tomo va bien, gracias. No les digo, está vivo, obviamente que está vivo, todos los días le trabajo algo, pero la clasificación de las Maldevalias me está sabiendo a cacao. Es muy complicado el libro, el cuarto tomo, pero estoy trabajándole, créanme que estoy trabajándole. Creo que las Maldevalias salieron mucho más de las que yo creía, tengo mucho más fotografías de las que te creía, tengo ya casi todas clasificadas y de ahí para atrás los otros géneros que están atrás, que son las Macroclinium, las Malaxis y las otra que hay atrás, no me acuerdo el nombre ahorita, ya están clasificadas todas. Este lo estoy haciendo, yo antes cogía en desorden todo, estoy haciéndolo un poco más de orden para cuando llegue a la página 400 parar ahí y, no, y tratar de hacerlo lo más rápido posible. Yo creo que ya estamos muy encima con el final del año, pero creo que para principios del año entrante espero que esté saliendo a la luz. Listo, doctor. Estoy En la pantalla coloqué los 3 libros pero que hemos publicado. créanme que estamos trabajando muy duro en eso. Listo, sí, señor. En la pantalla están los 3 libros y la gente que no los conoce, pues ahí está el primer, segundo y tercer tomo, que son los que van hasta el momento. Y en la cinta pues está pasando los teléfonos si lo quieren comprar, donde nos pueden escribir y también hay una página, la voy a escribir en los comentarios, una página para que la compren por internet. Y sí, es importante que si lo compran directamente en la editora, solamente vale 600, 200 mil pesos cada libro. No Cada tiene libro, sí. envío, no tiene costo de envío. Si van hasta la editora, allá en el barrio Los Andes. Detrás de Café en la Floresta. Sí, el Listo, igual consultorio, si los quieren comprar por la página web, ahí coloqué la dirección. créeme, es que la mandada del libro vale 20.000 pesos la mandada de cada libro, ese es el problema. Sí, se envían por servicio entrega, obviamente pues porque aseguran pues que el libro no se va a dañar, que va a llegar rápido, va a llegar a cualquier lugar de Colombia. Y también está disponible en Estados Unidos. Si están en Estados Unidos o quieren regalarle a alguien que esté en Estados Unidos, hay un stock en Miami de libros. Listo, doctor. Sigamos con las preguntas. ¿Sabe de literatura que hablen de los requerimientos para implementar un semillero de orquídeas? Sí, Sí, es lo que te digo, las semillas son in vitro y hay varios libros de trabajo in vitro. Yo no los tengo aquí, los tengo en la finca porque yo trabajo en la finca, pero hay varios pequeños libros, son folletos más que libros, sobre cómo se hace el cultivo de orquídeas in vitro. listo, Que doctor. es sencillo en la práctica, pero en la práctica es muy complicado. Es preparar el medio que viene listo, se le echa el agua destilada o agua de ósmosis. Yo utilizo agua de ósmosis, que es mejor que el agua destilada. Utilizo el agua de ósmosis, le pongo el azúcar, le pongo un poquitico más de azúcar, se pone en cada frasco, se cocinan,
se cocinan los frascos en autoclave, espero 3 o 4 días para ver que están totalmente estériles y que no ha salido nada, porque a veces no quedan muy bien esterilizados, y se siembran en la cámara de aire laminar. Si no tienen la cámara de aire laminar y sembrarlas así en cualquier parte, es prácticamente imposible. La contaminación va a ser absoluta en el 100%. Entonces pueden tener una cámara sellada de vidrio, que entren los guantes y entren hasta allá trabajando desde afuera para que no haya material y abrir todo allá adentro. No es aire laminar, pero es una cámara que se esteriliza, puede ser con rayo ultravioleta o con alguna cosa que la esterilicen por dentro, y los guantes están por fuera y usted está por fuera y está viendo, y algunas personas lo han hecho así y logran cultivarlas muy bien, con un porcentaje de contaminación bajito, pero la idea es no tener una contaminación más allá del 1%, y para tener eso hay que hacerlo en una cámara de aire laminar. Listo, doctor. Preguntan por las catleyas, que tenían una planta que sacó 2 flores, pero no prosperaron y quedaron negras. Y la planta por lo general suele dar flores blancas de buen aroma y están en Bogotá. Probablemente es por eso fue que se pusieron, no estaban, seguramente que les faltó abono, y si se pusieron negras fue que se mojaron las hojas, se mojaron las flores y se ponen negras, y es que se están pudriendo. Inclusive cuando se ponen negras hay que cortarlas rápido, porque si la planta se sigue puede llegar a la planta y pudrir la planta del todo. Listo, doctor. Nos escribe la chica del Valle de Sibundoy que las personas que quieran tienen una invitación para ir a conocer orquídeas. Es fantástico el Valle de Sibundoy. Listo. Nos preguntan cuál es el medio de sustrato para la cocleantes y la condrorrincha, con sustrato de coco molido o en pedazo. Básicamente igual son todas. Para todo el complejo Controrrinca, el medio de siempre es el mismo, lo que les dije. Medio de pino pátula más o menos de 1 centímetro, un cuarto de pino de carbón de palo del mismo tamaño más o menos, y un cuarto de basis picado a 1 centímetro cuadrado cada uno. Hablan aquí del sustrato de coco, doctor. El sustrato de coco básicamente puede funcionar. Tiene el problema que se descompone relativamente rápido comparado con el otro sustrato, que dura mucho más. Otro problema que tienen y que hablan mucho con las controlincas es que se deben resembrar. Entre más pronto se resembren, mejor. Resembrarlas cada rato, cambiarlas. Se habla que mínimo 2 años. En general, las orquídeas deben resembrarse cada 2 años, pero con el complejo contorrincha es mucho más estricto. Otra cosa en que se pueden sembrar también es en pedazos de sarro. El sarro es prohibido conseguirlo, no se consigue. Es una cosa increíble, porque resulta que permiten tumbar todo el bosque, pero no permiten que los sarros los utilicen, y el bosque lo destruyen, y destruyen obviamente los sarros. La raíz del sarro forma unas compactaciones muy interesantes que dan un medio de cultivo muy especial para cualquier orquídea. Y estas del complejo Controrrinca, amarradas a un sarro, funcionan, y las raíces penetran muy bien y se da muy bien y mantienen muy buena humedad. Pero, como te digo, es prohibido conseguirlo, no se consigue. Listo, doctor. Nos preguntan cuáles son las orquídeas que se utilizan para hacer esencias florales y perfumes. Hay muchas orquídeas las orquídeas tienen unas no tienen perfume. Yo te diría que la gran mayoría no huelen a nada, o es casi tan imperceptible el olor que no sirve para nada. Hay algunas de las Oncidium, como el Oncidium mimeticum, por ejemplo, que tiene un olor de una suavidad espectacular, pero que yo sepa no lo están utilizando para sacar esencia como tal. Hay una compañía que estaba empezando a hacer eso, y yo no volví a saber de ella, que estaba tratando de sacar esas esencias. Y el Oncidium es uno muy especial. Las catacetinias, muchas de ellas tienen un olor muy especial también, y algunas de las estanhopeas, como por ejemplo la estanhopea reichenbachkiana. Cuando la estanhopea reichenbachkiana florece, todo el invernadero está florecido y huele delicioso. Estas son que tienen esta serie de derivados. Pero como tal que las utilicen para esencia es poco. Tal vez la vainilla, que sacan la esencia de vainilla. La vainilla
En Colombia tenemos como unas 15 o 16 especies de vainilla y todas producen vainilla. Lo que pasa es que comercialmente la única que produce la vainilla es la vainilla planifolia, Sí, que acá escriben, o sea, es eso, que específico. el cultivo de vainilla es para hacer satirizantes. Y esas son muy bellas y el cultivo de vainilla da una esencia espectacular. Y toda persona que tenga más de 30 años la ha probado, que se ha tomado un helado, se ha comido un helado de vainilla, casi con seguridad. Sí, sí, acá dicen precisamente eso, que dicen eso, el uso de vainilla se puede industrializar, donde podemos tener sustrato de vainilla para saborizar. En Antioquia cultivan y también como en México. Sí, en Antioquia y en el valle están cultivándolo muchísimo, en toda la zona, inclusive de Tumaco, ahí es donde está toda la coca que tienen, hay muchos cultivos de vainilla y de ese Chocó, por toda la costa chocuana, hay una buena cantidad de cultivos de vainilla. La doctora Flanagan, de la Universidad del Valle, es especialista en ella y ella ha trabajado muchísimo para que las orquídeas de la vainilla se produzcan. Y hay varias y ella sabe mucho de esto y hay unas espectaculares, inclusive hay una recién descubierta que parece que tiene mucha concentración, pero la verdad es que desde el punto de vista comercial la que se usa es la planifolia, se llama así. Es una florecita grandecita, es una florita más o menos así grande, muy bella. Listo. Doctor, hablando de orquídeas, dicen que sí, que la Coca-Cola vainilla usan la orquídea para darle el sabor. Pues No, en los comentarios. la fórmula de la Coca-Cola es secreta. No No, tengo la Coca-Cola de vainilla, es que hay como por unas eso, variedades de Coca-Cola. por eso, la fórmula de la Coca-Cola es totalmente secreta. La Coca-Cola se fue de Colombia, ¿usted sabe por qué se fue la Coca-Cola de Colombia de producirla? La fábrica de Coca-Cola tenía la fábrica de Coca-Cola yendo para el aeropuerto del Dorado. Ujú. Yo sé eso porque yo compré muchas de las cosas que tenía la Coca-Cola, por ejemplo, la máquina de vacío que tengo, las compré a ellos. Ellos se fueron porque el INVIMA les exigía que tenían que tener la fórmula o no la podían producir y entonces se tuvieron que ir. Se fueron para Manaus, Brasil, a producir la Coca-Cola para Latinoamérica, que antes la de toda Latinoamérica la producían en Colombia. Ahora están en Manaus, una parte más central, para que lleguen a todas partes más fácil. Y me imagino que le ponen esencia de vainilla. Ahora, el problema de la vainilla es que ya hay muchas esencias sintéticas de vainilla que son mucho más baratas, pero nunca son iguales. Listo. Doctor, nos preguntan que cuando usted habló sobre los elementos del sustrato, se perdieron. Entonces, ¿qué es? Pino, carbón y ¿qué era lo otro? Oasis. El Oasis. oasis es eso, lo repito, es como un ladrillo verde que lo utilizan para poner flores, le incrustan las flores allí entre el oasis para que el oasis mantiene la humedad y mantiene el agua. Entonces este oasis cortado en pedacitos, eso es como una esponja, como un icopor, pero muy fácil de cortar. Se corta muy fácil con un cuchillo, lo cortan en pedacitos y estos pedacitos los utilizan revueltos a una cuarta parte de oasis, una cuarta parte de, de carbono, carbón de palo, del mismo tamaño, lo cuelan en una coladera, lo cuelan que quede de ese tamaño, le quitan todo el chiquito, le quitan todo el grande, le dejan de ese tamaño, y en una y el otro pino pátula también de ese tamaño, más o menos de 1 centímetro, que cada pedacito de pino pátula así grande. Listo, doctor. Hay como un comentario que dice que yo vivo en el Valle del Cauca, me imagino que es planto, y planto las orquídeas en tallo de uva y que se pegan muy bien. Sí, las orquídeas colgadas de los árboles funcionan perfecto, y árboles vivos. Y si son de pedazos de árboles en totumo, en el pedazo de totumo es ideal. Es porque dura muchísimo en podrirse y se pega muy bien en totumo. Y otra cosa en que se está utilizando muchísimo es en el café. Como los palos de café los tienen que soquear, los cortan y quedan palos más o menos de este grueso, los parten en tiritas así de largas y ahí las amarran, le ponen un poquito de musgo y se dan divinamente bien ahí. Tiene la ventaja de que no se pudren tan fácil porque las raíces siguen al aire, están en un sistema muy parecido al que ellas están viviendo en su medio ambiente, en su medio natural. Listo, doctor. Yo creo que ya no hay más preguntas, ya podemos concluir el conversatorio. Mucha gente pregunta, pero pues que si usted tiene un vivero, que si usted vende orquídeas. Yo no vendo orquídeas. Tengo el laboratorio que tengo, estoy empezando a sacar orquídeas
y probablemente venda en un futuro algunas especies especiales muy sofisticadas. Hay una orquídea que se llama Odontoglossum honeywillianum, que estaba en vías de desaparición prácticamente hace más de 150 años que no aparecía ninguna planta. La sacaron en tal cantidad para llevarla a Europa para hacer híbridos y sacar una cosa que llaman adrianas, que desapareció. Una vez llegó a mi mano una foto de una adriana y dije, esto es una adriana, y me fui hasta allá en la Belleza Santander y hablé con la dueña de la mata y me dijo, garantizó que era sacada del bosque, y nos fuimos a buscar, inclusive terminamos en una expedición con los especialistas en odontoglosos más importantes del mundo, el doctor, por una parte el colombiano que es Antonio Uribe, un amigo mío de la sociedad nuestra, con el doctor Steele Dastron, que es la autoridad mundial en odontoglosos de orquídeas, y con el doctor Guido de Gruyev, que es otra autoridad mundial en orquídeas. Estuve en una expedición por todo Cundinamarca y el último día yo encontré el odontoglossum en la casa de un campesino. Tenemos esa planta y sacamos híbridos con ella de lo que estaban haciendo en Europa, y tengo 7 especies nuevas que les estamos sembrando in vitro, y algún día sacaremos plantas de estas y probablemente algún día se puedan vender unas plantas de estas, porque son híbridos, ya son híbridos hechos por el hombre, aunque naturalmente pueden aparecer híbridos. Yo tengo unas 4 especies de híbridos de esos sacados allá cerca de la Belleza Santander, que les he conseguido con los materos y que son verdaderamente adrianas. Se llaman adrianas porque el doctor Lindley los puso así en honor a su hermana, y eran unos colores verdaderamente espectaculares. Y yo estoy tratando de sacar eso y volver a reproducir eso. Lo estamos haciendo in vitro. Pero las maticas están en este momento así grandes, las más grandes. Listo, doctor. Nos preguntan que si el celular para la compra de libros pertenece a Business Brokers. Sí, Business Brokers es la editora, la que hace los libros a nivel, ¿cómo se dice? La diagramación, la venta, el que se encarga como de toda la parte comercial y pues también de diseño. Entonces sí, con Business Brokers que se hace la venta de los libros. Nos pregunta que si en Costa Rica utilizan los troncos de guitite o guitite, no sé cómo se pronuncia, doctor, para Sí, sembrar orquídeas. yo creo que cualquier tronco que dure tiempo, que no se, pues si está cortado el pedacito, que no se pudra muy rápido, porque la ventaja del café y del totumo es que se demoran varios años en descomponerse y pueden durar sembrados ahí mucho rato. Se pueden sembrar también el pedazo de pino pátula sin picar por el pedazo de la parte de afuera. El pino pátula también duran cantidades. Y se pueden sembrar en cualquier tronco. Yo en la finca, en muchos de los troncos los he sembrado, primero en los árboles vivos, y segundo en algunas las he sembrado una que me interesa para sacarle una exposición o alguna cosa, las he sembrado en troncos de árboles de allá. Y lo importante es que sea un palo que demore mucho tiempo en podrirse, y se dan divinamente bien en Listo, cualquier tronco doctor. que haya. Bueno, muchísimas gracias por todas sus preguntas, sus comentarios y los esperamos el otro jueves para la segunda, a las 6 de la tarde para la segunda parte del conversatorio del día de hoy. Bien, entonces seguiremos el próximo jueves. Mucha Listo. suerte a todos y muchas gracias por estar. No, muchas gracias por su Bien. tiempo. Ay, doctor, antes de irse, preguntan que si se puede sembrar en el guayabo. La rama de guayabo sí, en el guayabo como tal no tanto, porque el guayabo descascara la corteza del guayabo, se cae y se va cambiando permanentemente. Entonces, si es en las ramas pequeñitas del guayabo, por ejemplo, las comparetias, la comparetia falcata y algunas de las andinias nacen directamente en el guayabo y están en el guayabo. Uno lleva los guayabos en clima medio, hay en Cachipay, en Anolaima, y están las comparetes y están las andinias ahí pegaditas en el guayabo. Pero en el tronco del guayabo como tal, si está muerto, creo que se puede sembrar, pero si está vivo, tiene el problema que se va a descascarar y entonces se van a caer las raíces, se va a desprender la planta muy rápido. Listo. Bueno, doctor, ya, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y su conocimiento y nos vemos el otro jueves. Si quieren adquirir los libros, nos pueden escribir, llamar, los pueden comprar por la página web, acepta todo tipo de pagos. Si están en Estados Unidos, los pueden también adquirir. Nos escriben y con gusto los atenderemos. Listo, doctor, muchísimas gracias. Suerte. Hasta luego. Que esté muy bien. Chao. Suerte. Nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao.